empezamos mi época favorita del año. El día del garrote. No, hablo de Halloween. Es por eso que para la ocasión me voy a remontar al comienzo del género del terror. O más bien, a sus secuelas. Sí, escucharon bien, porque hoy vamos a hablar de la primera secuela de terror, La novia de Frankenstein. De dónde viene, por qué se hizo, pero más que nada su influencia hasta el día de la fecha. Pero antes de hablar de la novia, primero deberíamos hablar del novio y su primer película, Frankenstein, que ya de por sí tenía su influencia con una presentación previa a la historia, con un tipo en un teatro avisándonos que lo que vamos a ver nos puede alterar. Y si les suena es porque después harían lo mismo en los primeros episodios de Halloween de Los Simpsons. Después tenemos la presentación de Henry Frankenstein y su asistente en búsqueda de un cerebro para su experimento, hasta que el asistente caga el plan y consigue uno anormal. Mientras que al mismo tiempo la novia de Henry, Elizabeth, se preocupa cuando recibe una carta de su amado avisando que dejó los estudios por un objetivo mayor. Y es ahí donde ella, el profesor de Henry, el Dr. Waldman, y Víctor, un enamorado que está en la friendzone de por vida, van a ver al científico loco y llegan justo para ver una de las escenas más icónicas del cine. Son of a bitch bastard, I'll get you for this! What did you do to me? What did you do to me? Stop it! You kill him! Esa no, pero casi. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Viendo que el experimento funcionó, Elizabeth y Víctor van a decirle al papá Frankenstein que su hijo va a demorar en volver a casa y se tiene que atrasar el casamiento entre Henry y Elizabeth. Pero papá Frankenstein, que está en una comedia aparte, no lo acepta y va a buscar a su hijo, que ya está con delirios de ser un dios, pero con un monstruo que todavía no puede controlar y que termina matando a su asistente. Esto hará que Henry acepte sacrificarlo y cuando aparece su padre lo convencen de irse para que Waldman se haga cargo del asunto. Y mientras se organiza una boda a último momento, matan a Waldman y en una caminata el monstruo intenta ayudar a una nena a aprender a nadar que termina siendo un fracaso. Cuando esto se descubre, lo buscan desesperadamente, que logra aparecer justo antes del casamiento como si le hubieran insertado un GPS en el... Bueno, pero antes que se pueda secuestrar a Elizabeth, la gente lo asusta y se va, aunque es solo cuestión de tiempo, unos minutos en realidad, que lo encuentran cerca de un molino. El monstruo agarra a Henry que estaba ahí, intenta matarlo tirándolo por la ventana, pero se salva por ser el protagonista, y el monstruo termina en las ruinas del molino, quemado por la gente. Fin. En realidad no tanto fin, porque todavía nos queda una aparición más de papá Frankenstein para darle un cierre a la película. Here's to a son, to the house of Frankenstein. Y ahora sí, fin. Por ahora. Frankenstein se estrenó en el año 1931, pero su secuela recién se estrenaría en 1935. En este tiempo, Universal insistiría al director James Whale para que dirigiera nuevamente debido al éxito de la primera, y este se negaría creyendo que ya nada podía superar lo original. You and I, together. No. No, no, no. Hasta finalmente ceder ante la productora, comenzando una tradición que sigue al día de la fecha en casi todos los directores. No, we always told them it was going to be one movie. Joaquin always wanted it to be one movie as well. Aunque le reconozco que no fue tanto la plata, sino el control creativo lo que motivó al director. Así que bien por Whale que no era tan materialista. Así como la primera, La novia de Frankenstein está basada en la obra de Mary Shelley, aunque no del todo, porque aunque en la novela el monstruo pide una compañera y Frankenstein empieza a crearla, en el final del libro se arrepiente y la tira al río antes de siquiera darle vida. Una de las muchas adaptaciones donde se cambiaría el final del libro en Hollywood para darle más power, un punch, como cuando Carrie derrumba su propia casa en la película en vez de morir en los brazos de Sue en el campo sin nadie cerca, como había escrito originalmente Stephen King. Pero antes de hablar de finales, vamos a empezar por el comienzo, donde nuevamente, en vez de empezar directamente con la historia, tenemos un preámbulo
Aunque esta vez no es de un tipo en un teatro, sino con el personaje de la propia Mary Shelley, obviamente no ella, pero sí una actriz haciendo de ella, hablando de Frankenstein a sus amigos poliamorosos, resumiendo de qué iba la primera película por si no lo habíamos entendido. The publishers did not see that my purpose was to write a moral lesson of the punishment that befell a mortal man who dared to emulate God. Haciendo un resumen de lo que ya habíamos visto en la primera y avisando que tenía más historia para contar. Algo bastante autorreferencial para esta película, casi tan autorreferencial como empezar una segunda parte con personajes viendo una versión del original en el cine donde se recrean escenas que ya vimos en la original, ¿no? La historia empieza directo donde se quedó la original, aunque sí variando un poco la situación, como olvidando un poco lo que pasó para cambiar un poco la historia. That girl, that Strode girl, that's Michael Myers' sister. Donde al final de la primera Henry ya estaba con Elizabeth en la casa para estar después en el principio de la segunda en el molino inconsciente dado por muerto. Un poco como lo que pasa con Ash en la segunda de Evil Dead, donde va a la casa y parecía que nunca había estado en la primera. La casa de Henry es otra. Su padre no está más y tenemos otro comic relief para reemplazarlo. Y hablando de reemplazos, Elizabeth ahora es otra actriz como si nada. Jennifer. Oh man, you a sight for sore eyes. Let me look at you. Marty, you're acting like you haven't seen me in a week. Y mientras todo esto pasa, tenemos otra situación que sería emblema en el género del terror, con un villano que dimos por muerto reapareciendo como si nada. Bueno, me parece que ya se entendió, ¿no? Y aunque mata a 2 personas al principio, el monstruo es más bondadoso en esta secuela. Y como dentro de todo Henry también está más calmo, aparece un nuevo villano con el Dr. Pretorius, que quiere obligar a Henry a seguir los experimentos mostrándole cómo él también creó vida en una escena bastante boluda. Con buenos efectos hay que reconocerlo, pero acá también se marca la pauta que en la secuela con mayor presupuesto aquello que funcionó se duplica como con estos seres antes de llegar a la novia. Así como lo vimos recorriendo un poco la primera, en la segunda el monstruo sigue caminando, con escenas parecidas a la original, así como la horda de gente buscándolo. Por momentos lo agarran y por otros se escapa. Y así como había formado cierta relación con la niña, forma una amistad más fuerte con un agradable hombre ciego que le enseña a hablar y otras cosas más. Hasta que viene la gente con el fuego y todo se va a la mierda. Igual si se quieren reír, pueden ver la versión de Young Frankenstein, que para mí funciona muchísimo. Pero finalmente el monstruo como que se pudre de la humanidad y en estas casualidades de la vida se cruza con el Dr. Pretorius y se suma al proyecto de la novia, donde nuevamente se repite la famosa escena del original. She's alive. Alive. Porque si hay algo que se hace en las secuelas es repetir lo que funcionó en la original, ¿no? Ugly motherfucker. You are one ugly motherfucker. De cualquier manera, la novia cobra vida con un peinado increíble, emite un par de sonidos de asco hacia su novio y eso lleva al monstruo a pudrirse de todo para elegir sacrificarse él, llevándose a Pretorius y a la novia a una muerte segura, derrumbando el lugar, pero dándole tiempo a Frankenstein para que escape. Y ahora sí, el fin. Y debo decir que con este final no pude evitar notar que dentro de todas las películas que se influenciaron por la novia de Frankenstein, la que más noté para comparar es Terminator 2. Hasta la vista, baby. Y tal vez suena raro en un principio, pero piénsenlo. Se trata de un protagonista que aunque parece humano, no lo es del todo, que en su primer película tiraba más para el mal. En Frankenstein es medio ambiguo, aunque en Terminator un poco más marcado. Para después en la segunda ser más bueno y querible. Que forma una amistad, que lo ayuda a humanizarse, mientras que un nuevo villano aparece, llevando al protagonista a sacrificarse por el bien de la humanidad. ¿No les parece? Sin mencionar que ambos papeles cambiarían la carrera de sus actores, haciendo de estos personajes que los marcarían de por vida. Y que por casualidad, ambos apenas se entienden cuando hablan. Drink.
I'm a cybernetic organism, living tissue over a metal endoskeleton. Mucha gente considera La novia de Frankenstein como una de las mejores secuelas y hasta superior a la original. Pero si me preguntan a mí, creo que ya la primera había dejado un mensaje bastante claro, que en la segunda parece repetirse, pero con un nuevo personaje de por medio que sería una copia del protagonista original. Y si hablamos de personajes nuevos, la novia está completamente desaprovechada como personaje. Aparece 5 minutos con toda la furia y no trae a nada. Lo único que puedo destacar acá es a Boris Karloff, que ya se había lucido en la original, pero en esta tiene la posibilidad de mostrar al monstruo como un ser más complejo y hacer que su final sea más doloroso. Aunque el original también tenía lo suyo, con el nivel de crueldad de la gente de prenderlo fuego. Pero bueno, seamos honestos, la primera también tiene sus fallas, aunque es mejor que otros clásicos de la época. De cualquier manera, opine lo que opine yo, nadie puede negar el impacto que tuvo en el mundo del cine hasta el día de hoy. Para bien y para mal. Y si quieren escuchar el episodio de mi podcast Minium Películas donde hablo de esta secuela, pueden hacerlo en el link que les dejo abajo en la descripción, que ya pronto, muy pronto, se viene una nueva temporada donde seguimos viendo el listado de las 1001 películas que hay que ver antes de morir.